Dar y recibir son en verdad lo mismo. Lección 108 de un curso de milagros. Jesús nos presenta hoy una lección en la que nos dice que contiene el pilar de la visión, de la percepción corregida del Espíritu Santo. Refleja la expiación, refleja el principio de unicidad de la creación. No puede ganarse a partir de la pérdida de otro, y asociar dar con perder solo puede ser verdad en el mundo de las ilusiones del sistema de pensamiento del ego. Desde nuestra perspectiva entendemos que esto es bastante difícil de creer, pero por eso Jesús hace reflejos del tema de la unidad constantemente en su curso, y aquí en la lección podemos encontrar, como por ejemplo nos dice, que perdonar a un hermano completamente es suficiente para brindar la salvación a todas las mentes. Soy José Mandé y te doy la bienvenida a este canal y a las reflexiones que ahora estoy haciendo de las lecciones de un curso de milagros. Si encuentras de utilidad el material que aquí te comparto, pues déjame tus comentarios, comparte los vídeos o puedes suscribirte al canal y activar la campanita para recibir notificaciones. Si deseas saber un poquito más acerca de mis actividades con un curso de milagros, date una vuelta por mi web encuentrosconucdm.com. Y antes de comenzar la lección, te recuerdo como siempre que no te olvides de hacer una lectura sosegada de todo el material. Vamos entonces a comenzar con la lección. Dar y recibir son en verdad lo mismo. La visión depende de la idea de hoy. La luz se encuentra en ella, pues reconcilia todos los aparentes opuestos. ¿Y qué puede ser la luz sino la resolución, nacida de la paz, de fundir todos tus conflictos y pensamientos erróneos en un solo concepto que sea completamente cierto? Incluso éste desaparecerá, ya que el pensamiento que se encuentra tras él aparecerá para ocupar su lugar. Y ahora estás en paz para siempre, pues en ese punto al sueño le llega a su fin. La visión no es física, no tiene nada que ver con los ojos del cuerpo. Ver o percibir para un curso de milagros es un reflejo del maestro que estamos eligiendo en nuestra mente. Si elegimos el sistema de pensamiento del ego, lo que vemos son reflejos de la separación, de conflictos, de intereses separados, del principio uno o el otro, básicamente de que dar significa perder. Si elegimos al Espíritu Santo, percibimos el interés común que todos compartimos de recordar la inocencia y de despertar del sueño de locura del ego. Bajo su entendimiento o su luz, se van reconciliando todos los opuestos porque no son reales y nacieron de la idea de la oposición, de la separación o del conflicto. Y nuestro maestro interno nos guiará hasta que podamos distinguir lo que es falso como falso. Todo ha nacido de la idea de oposición. Por un lado estaba Dios y por otro estaba su Hijo como un opuesto. La creencia en la separación no es sino la creencia en los opuestos, en las voluntades contradictorias. En el manual del maestro Jesús nos dice: la creencia de que existen grados de dificultad es la base de la percepción del mundo. Dicha creencia se basa en diferencias, ambientes distintos y en un primer plano cambiante, en alturas desparejas y en tamaños diversos, en grados variables de oscuridad y de luz, y en miles de contrastes en los que cada cosa percibida compite con las demás para sobresalir. Las relaciones especiales se basan en esta idea del contraste. Estamos siempre comparando y en competitividad a ver quién es más especial que otro. Y estos regateos de culpa no paran mientras sigamos eligiendo el sistema de pensamiento del ego. La visión que nos brinda el principio de la expiación es que jamás fue posible la oposición a nuestro Padre. Entonces todas las creencias en opuestos y en voluntades contrapuestas que parecen surgir de esa creencia son reconciliadas no porque existan y se unifiquen, como diría por ejemplo Jung, sino porque se llevan al único puesto que tiene sentido, que es la visión del Espíritu Santo, que nos asegura que el sistema de pensamiento del ego jamás pudo existir en nuestra mente. Vamos entonces a seguir con la lección. La verdadera luz que hace posible la verdadera visión no es la luz que los ojos del cuerpo contemplan. Es un estado mental que se ha unificado en tal grado que la oscuridad no puede percibirse en absoluto. Y de esta manera, lo que es igual se ve como lo mismo, mientras que lo que es diferente ni se nota, pues no está ahí. Para decirlo de nuevo, la visión no tiene nada que ver con los ojos, no es física, no se trata tampoco de auras o de cosas sutiles o de energías.
En un curso de milagros, la visión, que es la percepción del Espíritu Santo, o la visión de Cristo, no puede ver diferencias de ninguna clase porque sabe que el pensamiento que dio origen a esas diferencias en la mente, que es el ego, no es real. No obstante, nuestro maestro sabe que para nosotros las diferencias sí parecen ser reales y nos lleva entonces a entender que las diferencias no hacen la diferencia, que el Hijo de Dios sigue siendo uno y que se refleja en sus intereses compartidos. Y en nuestro camino del perdón nos lleva más allá de esto hacia la completa aceptación de la expiación para nuestra mente, donde nos aguarda la paz, dicha y felicidad que no podemos dejar de buscar porque seguiremos siendo siempre como Dios nos creó. Nos dice en la clarificación de términos: oh hermanos míos, si tan solo supierais cuánta paz os envolverá y os mantendrá salvo, puros y amados en la mente de Dios, no haríais más que apresuraros a encontraros con Él en su altar. Santificado sea vuestro nombre y el suyo, pues se unen ahí, en ese santo lugar. Ahí Él se inclina para elevaros hasta Él, liberándoos de las ilusiones para llevaros a la santidad, liberándoos del mundo para conduciros a la eternidad, liberándoos de todo temor y devolviéndoos al amor. Vamos entonces a seguir con la lección. Esta es la luz en la que no se pueden ver opuestos, y la visión, al haber sanado, tiene el poder de sanar. Esta es la luz que extiende tu paz interior hasta otras mentes, para compartirla y regocijarse, de que todas ellas sean una contigo y una consigo mismas. Esta es la luz que sana porque genera una sola percepción, basada en un solo marco de referencia, del que procede un solo significado. No se trata, para decirlo nuevamente, de negar lo que nuestros ojos ven. De lo que se trata es de negar el significado que el sistema de pensamiento del ego le ha dado a todo lo que vemos. Ya Jesús al comienzo de las lecciones nos decía que todo lo que vemos aquí carece de significado. Por ejemplo, Dios no creó un mundo sin significado. Por supuesto que el mundo tiene un propósito mejor, porque es el lugar donde aprenderemos las lecciones de perdón y en lo que iremos aceptando la percepción corregida que el Espíritu Santo nos trae. Pero es muy importante darnos cuenta que lo que vemos carece de significado, que no nos está aportando paz y dicha, porque entonces así voluntariamente nos iremos haciendo a un lado y le permitiremos al Espíritu Santo que vaya corrigiendo nuestra mente. Y es entonces aceptando la paz que el Espíritu Santo salvaguarda en nuestra mente, como Él puede extenderla a toda otra mente, porque la mente es una, independientemente de lo que diga al respecto cualquier percepción del ego. Todos aquí compartimos la misma necesidad: corroborar que el sistema de pensamiento del ego salvaguarda una idea que jamás fue posible. Ya lo decía Jesús en la lección 101, la voluntad de Dios para su Hijo es perfecta felicidad, porque el pecado nunca pudo haber ocurrido y tampoco tiene entonces consecuencias. Recordemos que la transición no es abrupta, pero la mente que ha elegido ser sanada ya no puede ser engañada por las ilusiones. Jesús nos dice en el manual del Maestro: los ojos del cuerpo continuarán viendo diferencias, pero la mente que se ha permitido a sí misma ser curada ya no las tendrá en cuenta. Habrá quienes parezcan estar más enfermos, entre comillas, que otros, y los ojos del cuerpo informarán como antes de los cambios que se produzcan en su aspecto. Mas la mente que se ha curado los pondrá todos bajo una misma categoría, la de irreales. Este es el don de su maestro, el entendimiento de que, al clasificar los mensajes que la mente recibe de lo que parece ser el mundo externo, solo dos categorías son significativas, y de estas, solo una es real. Vamos entonces a continuar con la lección. Ahí dar y recibir se ven como diferentes aspectos de un mismo pensamiento, cuya verdad no depende de cuál de esos aspectos se vea primero, ni de cuál parezca estar en segundo lugar. Ahí se entiende que ambos ocurren simultáneamente para que el pensamiento conserve su integridad. Y este entendimiento es la base sobre la que se reconcilian todos los opuestos, ya que se perciben desde el mismo marco de referencia que unifica dicho pensamiento. En la luz del entendimiento del Espíritu Santo, dar es exactamente igual a recibir, porque no hace sino reflejar las leyes de un pensamiento, con P mayúscula, refiriéndose a los pensamientos de Dios, que reflejan la unicidad del cielo. En la realidad, causa y efecto no están separados. Padre e hijo no pueden estarlo, porque causa y efecto ocurren simultáneamente. En las relaciones especiales,
que es la percepción errónea que el ego hace de la relación real que tenemos en la mente, dar no es lo mismo que recibir. Dar significa perder, entramos en la dualidad, tiene que haber un dador y tiene que haber un receptor, y alguien gana en la medida que otro es despojado de algo. Estas leyes en la mente, las leyes del especialismo, son lo opuesto a las leyes de Dios, y por consiguiente el mundo que se proyecta a partir de estas leyes es también el opuesto al cielo. El perdón nos enseña a mirar todas estas relaciones especiales desde otro ángulo. No tenemos que destruir a nadie para obtener el amor, no tenemos que culpar a nadie para recordar la inocencia. Tenemos que entender cuáles son esos sustitutos del ego que los hemos confundido con lo que en realidad estábamos buscando, y hacernos entonces a un lado para que el Espíritu nos recuerde cuál es el verdadero propósito y cuál es la función de mi hermano en cada una de mis relaciones. Su función es recordarme la inocencia que él jamás ha podido perder. Vamos a seguir entonces con la lección. Un solo pensamiento completamente unificado servirá para unificar a todos los pensamientos. Esto es lo mismo que decir que una sola corrección bastará para que todo quede corregido, o que perdonar a un solo hermano completamente es suficiente para brindarle la salvación a todas las mentes. Pues estos son solo algunos casos especiales de la ley que rige toda clase de aprendizaje, siempre que esté dirigido por aquel que conoce la verdad. Esto no es otra cosa que Jesús recordándonos que no hay grados de dificultad en los milagros. Todos los milagros son el mismo milagro porque nos llevan a ver que la única causa que necesita ser corregida es la creencia en la separación y el deseo de ser especial. Y así el mensaje de Jesús queda nuevamente muy claro, nos dice que nuestra única responsabilidad es aceptar la expiación para uno mismo. Y esto es verdad porque toda la mente es una. Perdonar a un hermano es perdonarlos a todos completamente. Nos ocupamos nada más de vigilar y de dejar de albergar nuestros pensamientos de ataque en la mente, y le dejamos al Espíritu Santo que no solamente nos ayude en este proceso, sino también que la generalización del aprendizaje quede completamente en sus manos. Nos dice Jesús en el capítulo 27 del texto: deja pues la transferencia de tu aprendizaje en manos de aquel que realmente entiende sus leyes y que se asegurará de que permanezcan invioladas e ilimitadas. Tu papel consiste simplemente en aplicarte a ti mismo lo que él te ha enseñado, y él hará el resto. Así es como los diferentes y numerosos testigos de tu aprendizaje te demostrarán el poder de lo que has aprendido. El primer testigo que verás será tu hermano, pero tras él habrá miles, y tras cada uno de estos 1000 más. Recordemos que Jesús usa estos números para decir que son cantidades muy grandes. Permitir que nuestro Maestro nos lleve a corregir la causa, que es la decisión que hemos tomado cada uno de nosotros en favor de la separación y del especialismo, se reflejará en un gran número de testigos y de situaciones que no puedes ni imaginarte. Y es así como Jesús nos dice que nos iremos dando cuenta del poder de lo que estamos aprendiendo. Vamos entonces a seguir con la lección. Aprender que dar es lo mismo que recibir tiene una utilidad especial, ya que se puede poner a prueba muy fácilmente y comprobar que es verdad. Y cuando con este caso especial se haya comprobado que en toda circunstancia en que se le ponga a prueba siempre da resultado, el pensamiento subyacente se puede entonces generalizar a otras áreas de duda y de doble visión. Y de ahí se expandirá hasta llegar finalmente al único pensamiento con mayúsculas subyacente a todos ellos. Cuando le pedimos ayuda a nuestro maestro y practicamos las lecciones para perdonar en cualquier relación especial, esto está generalizando el aprendizaje a nuestra mente y por consiguiente a todas mis relaciones. Y es ahí donde estamos practicando aprender la lección de la unidad. Dejamos de lado la doble visión, que aquí significa la dualidad, la presencia de opuestos, de intereses separados y voluntades en conflicto, a que el maestro nos lleve a percibir los intereses en común y el reflejo de la unidad y de la necesidad que todos compartimos. Así nuestro compromiso cada vez más creciente y nuestra constancia en la práctica del perdón nos lleva a darnos cuenta que dar y recibir son exactamente lo mismo, y que esto es un principio que está sanando la idea de la mente dividida en cualquier situación en la que lo intentemos. Vamos entonces a seguir con la lección. Hoy practicaremos con el caso especial de dar y recibir.
Utilizaremos esta sencilla lección acerca de lo obvio porque produce resultados que no se nos pueden escapar. Dar es recibir. Hoy intentaremos ofrecerle paz a todo el mundo y ver cuán rápidamente retorna a nosotros. La luz es tranquilidad y en esa paz se nos concede la visión y entonces podemos ver. De este modo, damos comienzo a nuestras sesiones de práctica con las instrucciones para hoy y afirmamos: dar y recibir son en verdad lo mismo. Recibiré lo que estoy dando ahora. Luego cierra los ojos y piensa durante 5 minutos en lo que quieres ofrecerle a todo el mundo, para así disfrutar de ello. Podrías decir, por ejemplo, le ofrezco sosiego a todo el mundo. Le ofrezco paz interior a todo el mundo. Le ofrezco ternura a todo el mundo. Estamos ahora tomando la decisión de ofrecer perdón para poder recibirlo. Nos dice Jesús que intentaremos ofrecer hoy paz a todo el mundo porque Él sabe que en nuestra mente todavía hay una cierta reticencia a ofrecerla de corazón. Así que es muy útil aprovechar esto y ver cuándo no queremos ofrecerla y pedir ayuda para esta corrección en nuestra mente. Y entonces, haciendo esta idea a un lado, la ofrecemos con la mejor voluntad que dispongamos. Así no solamente empezamos a constatar que dar es lo mismo que recibir, sino que también estamos aprendiendo mejor cuál es el obstáculo y cómo dejarlo a un lado. Y el obstáculo es siempre básicamente nuestro deseo de no ver al prójimo merecedor de dicha y de paz. Nuestra ficticia necesidad de culparlos para entonces percibirnos a la luz del entendimiento del ego como inocentes. Jesús nos está enseñando que todo esto es un autoengaño que promueve la culpa y la separación. Así que vamos a ser un poco más honestos y tal como nos dice Jesús en el canto de la oración, todo perdón que no se considera merecido es un ataque. No sucumbamos a la culpa por darnos cuenta de esto, más bien alegrémonos porque también estamos viendo el obstáculo, lo hacemos a un lado y entonces le ofrecemos paz, dicha y sosiego a todo el mundo. Sigamos entonces con la lección. Repite cada frase lentamente y luego haz una pequeña pausa, esperando recibir el regalo que diste. Este te llegará en la misma medida en que lo diste. Te darás cuenta de que recibes una retribución exacta, pues eso es lo que pediste. Puede que te resulte útil asimismo pensar en alguien a quien dar tus regalos. Él representa a los demás y a través de él estarás dándoselos a todo el mundo. No importan las acciones de los demás, su comportamiento, ni las elecciones de otro en favor del ego. Lo que verdaderamente está determinando nuestra percepción es la decisión en nuestra mente de a qué maestro estamos eligiendo escuchar. Este es en verdad un aprendizaje feliz porque es la puerta abierta a la salida del infierno. Es realmente maravilloso poder aprender que dar es exactamente igual a recibir. Y si queremos recordar la inocencia que pone fin a todo sufrimiento y a toda idea de culpa, es suficiente entonces no ofrecerle los obstáculos a nuestros hermanos. Tal y como Jesús nos dice en el capítulo 11 del texto, si tu hermano no te habla de Cristo, es que tú no le hablaste de Cristo a él. No oyes más que tu propia voz, y si Cristo habla a través de ti, le oirás. Y no importa qué hermano seleccionemos, Él nos servirá para recordar que el principio de dar es igual a recibir es cierto siempre porque la mente es una. Vamos entonces a leer el último párrafo de la lección. Nuestra sencilla lección de hoy te enseñará mucho. De ahora en adelante entenderás mucho mejor el concepto de efecto y causa, y nuestro progreso será mucho más rápido. Piensa en los ejercicios de hoy como rápidos avances en tu aprendizaje, el cual se acelerará y consolidará cada vez que digas: dar y recibir son en verdad lo mismo. Estamos dando lo que en realidad deseamos aprender. En nuestra confusión, que el sistema de pensamiento del ego y de la culpa son una mejor alternativa que el recuerdo de la verdad y que el Espíritu Santo, pues estamos dando ataques y proyectamos culpa constantemente. Una vez que nos damos cuenta de este principio de dar es igual a recibir y lo ponemos en práctica en cualquier situación durante el día, con cualquier persona que parezca ser nuestra pérdida de paz, es porque estamos eligiendo ahora aprender a cuestionar de la mano del Espíritu si las enseñanzas del ego son mejor opción que la alternativa del Espíritu Santo. Recordar que la mente sigue siendo una y que causa y efecto no pueden estar separados
Es empezar a vislumbrar que solo nos gobiernan las leyes de Dios y que seguimos siendo tal como Él nos creó. Esto nos acelerará en nuestro aprendizaje de poder ver que la culpa no es necesaria y que no necesitamos un sistema de pensamiento que jamás podría haberse opuesto a la voz que habla por Dios. Que tengas entonces una buena práctica en el día de hoy y ya nos vemos para la lección siguiente.